Hola, bienvenido a una nueva entrega en este canal y en este video te voy a enseñar las diferencias entre utilizar map, esta nueva característica y objeto de JavaScript recientemente agregado, versus utilizar directamente objetos como los conocemos. Además aprenderás muchas cosas interesantes y curiosas de JavaScript, así que vamos a iniciar. Así que en este video vamos a comparar utilizar map versus los objetos como comúnmente los utilizamos en JavaScript, ya que se parecen mucho, pero van a haber unas diferencias sobre todo en rendimiento. Y varias de esas menciones y esas mejoras de rendimiento las pueden encontrar en este tweet, en donde me causó mucha curiosidad, en donde nos decían que si nosotros tenemos un objeto con mucho dinamismo, con keys dinámicos, sería de gran rendimiento utilizar map versus un objeto normal. Así que vamos a comprobar este caso y muchas cosas curiosas que vamos a aprender en este video acerca de JavaScript. Así que iniciemos de una vez con el código y veamos la documentación directa. Map nos dice que es un objeto que almacena de forma clave-valor, pares de forma clave-valor. Y algo muy interesante en la descripción es que literalmente hay una sección en donde nos dice cómo utilizar los objetos versus los maps, y nos dicen que son muy similares y que realmente los dos podrían funcionar casi para las mismas casos de uso. Sin embargo, van a haber unas diferencias sustanciales entre cada uno y eso es lo que voy a abordar en este video. Así que primero vamos a familiarizarnos con la API de map y luego a compararlos contra los objetos. En este instante vamos a crear nuestro primer map, pero vamos a irlo comparando con un objeto. Por ejemplo, acá tengo person y le voy a decir que acá tenemos un nombre, el cual va a ser Nicolás, y por acá, por ejemplo, le hacemos otro que es el last name, y por acá digamos que es Molina, y finalmente una edad que es 12. Entonces, por ejemplo, si yo hago un console.log de person, pues tengo un objeto con esos valores. Ahora, map nos va a servir para algo muy similar, pero vamos a ver esas diferencias. Recordemos, entonces vamos a crear nuestro map, myMap, por acá, y le digo, o puede ser personMap también, personMap, y le digo new map. Perfecto. Ahora, new map, para empezar a agregar valores, la forma sería personMap punto, entonces aquí podría ser un set, y le digo que quiero el nombre, entonces le doy su valor. Luego, entonces vamos a copiar esta línea y ahora aquí vamos a decirle last name y ponemos acá Molina. Fíjate que acá ya me va saliendo el map de cómo va quedando, pero también me falta todavía la edad. Entonces vamos a ponerle la edad y pongámosle 34, por ejemplo. Perfecto, entonces aquí ya vemos la forma en que map funciona y su API. Podemos ir imprimiendo, por ejemplo, si imprimimos person map, pues obtenemos precisamente el resultado, que es un objeto de tipo map en donde tiene mapeado ya sus claves y valores. Ahora miremos un poco más. Por ejemplo, yo podría, ¿cómo hago un get en un map? Aquí, por ejemplo, podríamos decirle que quiero hacer un get de un valor, por ejemplo, el nombre. Vamos a poner el nombre. Me falta cerrar un paréntesis por acá. Listo. Y acá me dice pues que ese nombre es Nicolás. Sin embargo, por ejemplo, si yo le hago la edad, por acá está la edad, ahí está, y acá está la edad con 34. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le doy un atributo que no existe? Un atributo automáticamente me dice que es undefined. Veamos un poco más. Por ejemplo, hay otro de los atributos en donde me da directamente el tamaño. Es decir, yo le puedo hacer un size y él me dice que hay 3 valores. Esto ya de por sí es bastante interesante, que dentro del mismo objeto yo tenga la propiedad size. Normalmente, por ejemplo, para saber los atributos de esta persona, haciéndolo en forma de objetos normales como lo haríamos en JavaScript, nos tocaría hacer algo como un object, por ejemplo un object.keys, podría ser una, para saber cuántos valores hay ahí y luego hacer un punto length de esos valores y me diría que hay 3 valores. En cambio, con el map tengo directamente el site, no me toca hacer como tantas cosas allí para saber cuántos elementos tengo dentro de ese objeto, por ejemplo, para irlo comparando. Aquí ya tengo esa especie de atributos.
Y de nuevo, tiene una API bastante interesante en donde, por ejemplo, para obtener uno de esos valores, simplemente le digo name, comparándolo con un objeto, la forma que sería de un objeto, pues es nuestra clásica .name, por ejemplo, ¿no? Y él ya nos dice pues el valor que está allí. Aquí, por ejemplo, podría ser pues con la función o mediante la función get. Ahora, algo también muy interesante es que él tiene una forma ya de hacer iteración. Por ejemplo, tiene un for each directamente. Entonces yo tengo un person map.forEach. Y aquí en el primer elemento va a venir el valor y luego la key. Entonces yo podría hacer algo como lo siguiente. Console.log y le digo value y key. Y pues precisamente tengo ya la iteración. Fíjate que si yo quito este console.log, ya me queda solo la iteración clave valor, clave valor. Si nosotros hacemos esto en un objeto de pues cotidiano, normalmente nos toca hacer un object.keys y luego pues hacer la iteración, etcétera. Como que es un poquito más complejo interactuar con un objeto. En cambio, la API del map ya reconoce como este tipo de formas de trabajar con estos valores. Ya vimos un poco la previsualización de cómo funciona la API de Map, pero realmente si trabajan tan similar, ¿en dónde están las diferencias? Aquí tenemos una tabla muy interesante en la documentación de Mozilla que nos dice un poco las diferencias entre uno u otro, pero la más interesante que vamos a abordar aquí va a ser el performance. Y aquí nos dice, por ejemplo, en Map, en la parte del Map nos dice que tiene un rendimiento en escenarios en donde agregar y remover una key sea de forma dinámica y un objeto no está optimizado para esto. Pero vamos a entender este punto a gran profundidad y ver realmente qué significa esto y ver cómo tú lo puedes utilizar a tu favor. Para hacer eso tenemos que recordar algo muy elemental de los objetos en JavaScript, que tal vez tú lo conocías o de pronto lo desconozcas y lo vas a aprender en este video. Y es que normalmente los objetos de esta forma vienen optimizados casi para trabajar solo para lectura y son muy malos, se puede, pero no son tan buenos para trabajar agregando cosas dinámicamente a este objeto. Por ejemplo, yo aquí voy a agregarle un nuevo valor de forma dinámica. Me va a llegar aquí un valor y le voy a decir que ahora tenemos una cuenta de Twitter. Y mi cuenta de Twitter, por ejemplo, es @nicobytes. Entonces por acá ponemos nicobytes. Y fíjate que luego de hacer esa agregación, pues tengo otra vez un nuevo atributo dentro de esa persona. Esto sería una forma dinámica, es decir, no viene desde la creación, sino que yo dinámicamente puedo empezar a agregar atributos y elementos de ese par clave valor dentro de ese objeto. No solo puedo hacer eso, también puedo hacer la eliminación. Es, por ejemplo, si yo hago person.twitter, vamos a ver, Twitter, dice que ahí está. Bueno, como dice que no está definido desde el inicio, va a tener que eliminarlo de esta forma. Listo. Una vez yo haga la eliminación, otra vez el objeto queda de la forma original. Sin embargo, los objetos no están como muy bien preparados para hacer este tipo de trabajos, para hacer keys o trabajar con keys y valores de forma dinámica. O realmente sí lo permiten, y aquí vemos el ejemplo, lo permiten, pero el rendimiento no es tan bueno como por ejemplo trabajar con un map. Vamos a probarlo. Antes del ejemplo te voy a mencionar algo muy interesante que tiene JavaScript o algo que vamos a ponerlo a prueba. Por ejemplo, ¿sabías que, vamos a quitar este console.log, así por ejemplo hacemos la eliminación directamente de una de las propiedades de este objeto? Otra manera podría ser decir que ese valor sea indefinido y cada vez que lo queramos utilizar pues simplemente lo ponemos dentro de un if y pues básicamente no va a existir. Sin embargo, ¿sabes que a JavaScript le cuesta hacer más esto? Hacer el delete, que simplemente modificar un valor. Pongámoslo a prueba. Vamos a hacer una prueba de rendimiento. Entonces voy a utilizar esta página precisamente para hacer estos casos de prueba. Vamos a hacer una iteración de 10.000 iteraciones y vamos a ir agregando un objeto y vamos a agregar dinámicamente una propiedad en un objeto haciendo la función delete y luego aplicándolo con un undefined y ver cuál es más rápido. Veámoslo. Aquí voy a agregar el primer caso, es decir, tenemos un máximo de iteraciones de 10.000 y aquí entonces voy a crear un objeto
Y dentro de un for voy a iterar esto pues 10.000 veces, pero fíjate que lo que voy a hacer dentro de ese for es agregar una nueva propiedad a ese objeto que se llama property y a ese le voy a colocar algo llamado hello world y luego directamente la voy a eliminar. Es únicamente lo que hace. Quiere decir que cada iteración va a agregar esta propiedad y la va a eliminar, va a agregar y la va a eliminar y así. Ahora vamos a agregar otro caso, veámoslo. En este otro caso tenemos la misma iteración, pero en vez de eliminarlo utilizando el delete, vamos a decirle a la propiedad que es undefined y veamos cuál es el comportamiento. Entonces si yo corro pruebas de rendimiento y ver cuál acaba más rápido, vemos que literalmente el caso 1, que es este, en donde utilizamos el undefined, tiene mejor rendimiento y hace menos operaciones que por ejemplo hacer el delete. Y esto es muy interesante y tiene que ver precisamente en la comparación entre map versus un objeto. ¿Por qué a JavaScript le cuesta tanto hacer una eliminación que por ejemplo simplemente configurar esa propiedad undefined? Te lo voy a explicar. La explicación de esto tiene que ver con algo llamado monomorfismo, que es como el contrario del polimorfismo. ¿A qué me refiero con esto? Que JavaScript con sus objetos definidos de esta manera en su interpretación lo que hace es tratar de respetar la figura inicial con la que fue creada. Por ejemplo, aquí fue creada con estos tres valores. Cuando le hacemos un cambio a esa figura, a esa forma, de forma pues ya dinámica, después de la creación, por ejemplo, agregando un nuevo atributo o eliminándolo, él le cuesta mucho hacer como ese recálculo o ese manejo de volver a crear un nuevo atributo y por eso le cuesta más. Por eso es más fácil modificarlo y decirle que es undefined, es decir, no lo estoy eliminando, le estoy colocando que es indefinido. Y con eso no estaría eliminando, cambiando la forma. Le cuesta, literalmente, le cuesta menos hacer un undefined. Entonces, esto tiene que ver precisamente cómo funcionan los objetos en JavaScript y cómo map puede solucionar esto. Recuerda, entonces para JavaScript es mucho menos costoso, por ejemplo, hacer age, por ejemplo, y pues cambiarle la edad, respetar como esa figura inicial y simplemente modificarlo, pero sigo respetando esos valores iniciales. Entonces, por ejemplo, si la persona ya tiene una edad y un last name, modifico esos valores a JavaScript con objetos de esta forma, no le va a costar nada, pero si yo empiezo a cambiar la forma en la cual fue definida, entonces es donde le empieza a costar. ¿Cuándo cambia esa forma? Cuando eliminamos algo o por ejemplo cuando agregamos un atributo después de la creación. Y para demostrártelo voy a crear otro caso de prueba. Entonces por aquí vamos a agregar un nuevo caso en donde agreguemos o hagamos precisamente la agregación de nuevos atributos a un objeto. Entonces este primer caso va a ser de la siguiente manera. Tengo un objeto que va en vacío, es decir, voy a estar cambiando la figura inicial, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Tengo que hacer 10.000 iteraciones y dinámicamente voy a estar agregándole atributos de forma randómica. Entonces aquí yo tengo con mat.random pues genero un random value y luego ese random value lo voy a utilizar, lo paso a string, hago un toString y lo paso como la llave y pues básicamente lo agrego. Entonces objeto le digo ok, pues ahora tienes este aquí y este va a ser el valor. Esa sería la forma de agregar atributos dinámicamente dentro de un objeto. Ahora vamos a hacerlo con map. Haciéndolo con map tendríamos lo siguiente. En vez de tener un objeto tendríamos pues la instrucción map, new map y tengo los mismos valores. Es decir, saco un random.value, un random.key y en vez de ingresar de forma dinámica pues valores a ese objeto pues de esta manera lo voy a hacer mediante el map y voy a utilizar la función set y vamos a correrlo. Vamos a esperar a que corra 10.000 veces. Vamos a ver, ahí ya está. Y fíjate que otra vez el map ganó. Map es más fácil cuando tenemos que cambiar esa figura de forma inicial. Simplemente ya está preparado para esto. Entonces podríamos empezar a sacar algunas conclusiones y podríamos decir, ajá, o sea que literalmente map es mejor que los objetos y ya. Y realmente eso no es así porque de nuevo, normalmente nosotros manejamos este tipo de objetos porque nos viene una respuesta, por ejemplo, de una API. Y normalmente esto no cambia.
es muy pocas veces o es muy poco frecuente que queramos hacer este tipo de dinamismo. Se ve en muchos casos, realmente en muchos casos que lo tenemos que hacer, pero es muy poco frecuente. Normalmente respetamos la figura inicial con la que viene y trabajamos con ella. Entonces, cuando solo queremos trabajar con esos objetos y leerlos y modificar, pero modificar de nuevo, modificar este mismo atributo, no estoy agregando uno nuevo o eliminándolo, esto no costaría. Aquí es donde los objetos realmente cobrarían valor y son más rápidos de por sí que los maps. Es interesante, es decir, el objeto de esta manera es más rápido para lectura, pero cuando tenemos claves dinámicas y necesitamos transformar ese objeto de forma dinámica, su llave de valor de forma dinámica, hacer agregaciones, eliminaciones, funcionaría mejor un map. Hagamos precisamente también un ejemplo de rendimiento en lectura. Entonces vamos a hacer unas pruebas del objeto en forma de lectura. Entonces fíjate que acá también voy a tener 10.000 iteraciones, pero voy a tener un objeto el cual voy a respetar su forma inicial. Es decir, no voy a agregar ni voy a eliminar. Recuerda que editar es normal, está bien visto, pero lo que es agregar una nueva key después de haberlo creado, es decir, después de esa línea, es donde podríamos empezar a tener problemas de rendimiento. Por ejemplo, aquí estaría haciendo una lectura de una propiedad que ya fue definida en el momento de creación de ese objeto. Entonces no le va a costar nada y es más rápida esa lectura. Ahora veamos con map. Con map, para hacer eso, entonces crearíamos nuestro map, le definimos nuestra propiedad, es decir, le digo, ok, mira, vas a tener una propiedad y su valor va a ser hello world, y la forma de leerla sería con get. Entonces vamos a correr las pruebas de rendimiento. Y fíjate que aquí el objeto gana. El objeto hace la lectura de forma más rápida que un map, que esta forma. Entonces aquí ya también podemos empezar a sacar conclusiones. Y podríamos decir, ajá, si yo tengo propiedades, tengo objetos en las cuales respeto la figura inicial y no hago muchas creaciones o eliminaciones de forma dinámica, pues podría utilizarlo de esta manera sin ningún problema. Pero si yo tengo algún objeto en el cual estoy agregando o eliminando por alguna razón del caso que estoy trabajando o porque pues, el algoritmo funciona de esa manera y tengo que hacer agregaciones, eliminaciones, entonces ya funcionaría mejor un map. Casi que podríamos decir que un objeto de esta forma sería de lectura y este podría ser para modificar o para manejar precisamente ese dinamismo de empezar a agregar o eliminar propiedades en este tipo de objetos. Déjame en los comentarios qué tal te va pareciendo cómo funciona el map versus un objeto o la forma normal en la que trabajamos con objetos con el JavaScript Object Notation. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá. Precisamente vamos a compararlo con un algoritmo que normalmente yo utilizo en donde pues utilizo un objeto y me pareció muy interesante ponerlo a prueba utilizando un map y ver este escenario. Así que acompáñame a ir un poco más allá y colocar el map versus el objeto en una prueba algorítmica. Esta prueba la voy a ejecutar directamente en Node, entonces vamos a escribir un archivo y ejecutarlo en Node. Pero primero necesito que entiendas qué es lo que quiero realizar con este algoritmo. Entonces, analiza lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un array que tiene estos valores. Vamos a poner aquí un B y por acá tiene un C y por acá otro C y finalmente otro C. Yo lo que quiero es contar cuántas veces se repite un elemento dentro de este array y podríamos obtener esa respuesta mirándolo, es decir, podemos decir que ¿cuántos elementos A hay en el array? Hay uno. ¿Cuántos elementos B hay en el array? Hay 2 elementos B. ¿Y cuántos elementos C hay en el array? Pues hay 3 elementos C. Sin embargo, una forma en la que se soluciona este algoritmo precisamente es con un objeto. Un objeto que no respeta su figura inicial, sino que viene en vacío directamente. ¿Y el algoritmo cómo funciona? Pues el algoritmo lo que hace es lo siguiente. Primero lo que hace es que itera el primer elemento, entonces se va por la primera posición, que en la primera posición hay un A. Entonces lo que hace es decir, ok, estoy en la primera posición y le pregunto a ese objeto, oye, hay un atributo A dentro de ese objeto. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que validar. Allí entonces podríamos decir, no, pues no hay ninguno, entonces inicializo, digo, bueno, de elementos A lo inicializo en 1. Listo, luego voy por otra iteración y digamos que ahora en la iteración
en la posición 1 pues hay un B. Y entonces podríamos decir, ok, bueno, no hay ningún B, entonces pues le digo que su valor inicial va a ser 1. Sin embargo, ocurre algo muy curioso precisamente ya en la segunda iteración o en el elemento de la posición 2. Allí ocurre algo muy interesante y es que realmente B sí ya existe, porque recuerda que vamos guardando un poco el estado de lo que vamos haciendo en la iteración anterior. Entonces B ya existe y le voy a decir, si B ya existe, en vez de crearlo en 1, pues súmale 1. Entonces habrían 2. Listo. Entonces vamos a la tercera iteración. Entonces decimos, ese objeto tiene una C, porque ahora recuerda que ya en la tercera iteración, en la posición 3, tenemos una C. Ok, entonces nos dice, mira, pues no hay nada ahí, entonces lo inicializo en 1. Y luego entonces voy hasta la cuarta iteración, en donde me encuentro otra C. Entonces simplemente como ya existe la C, le agrego un 2. Y finalmente voy a mi última iteración, que sería la 5. Y descubro que hay otra C, pero en vez de agregarla, como ya existe, entonces le agrego un 3. Entonces finalmente tuve un resultado en un objeto, en donde me dice, mira, pues elementos A hay 1, elementos B hay 2 y elementos C hay 3. Básicamente es iterando y preguntando si el elemento ya existe, agrégale un 1. Si no existe, inicializarlo en 1. Ese es cómo funcionaría el algoritmo. Y como es un objeto, podemos resolverlo directamente y vamos agregando atributos de forma dinámica. Entonces este caso es perfecto para probarlo con map. Entonces vamos a hacer el algoritmo funcionándolo con objetos y luego vamos a hacerlo con map y ver precisamente cuáles son pues ese rendimiento. Además que aquí vamos a hacer varias cosas. No solo vamos a hacer un set, es decir, modificar, ir agregando dinámicamente elementos, sino si te fijas vamos a tener que leer, saber si alguien ya existe dentro de este objeto. También tenemos que modificarlo, es decir, agregar algo dinámicamente a ese objeto, y si ya existe, entonces actualizarlo. Entonces hay varios escenarios interesantes de este caso. Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona, ahora sí creemos nuestro algoritmo. Listo, aquí ya lo tengo literalmente, y aquí voy a utilizar el método reduce, que si no lo has visto cómo funciona, de pronto te trancas aquí y te bloqueas en cómo funciona reduce. Precisamente expliqué cómo resolver este algoritmo en un video de cómo funciona reduce, que te lo dejo por aquí en alguna parte de YouTube. Entonces, fíjate que aquí lo que hacemos es recibir un array de números. En vez de recibir letras, vamos a recibir un array de números, pero tiene que hacer exactamente lo mismo. Si recibe un 1, un 2, pues contar cuántas veces encontró eso en el array. Entonces aquí lo resuelvo primero. Aquí le damos un objeto vacío, que es el punto inicial. Y aquí hacemos la pregunta, y hacemos la pregunta en forma de objeto. Es decir, aquí estaríamos verificando y leyendo un elemento. Entonces aquí estamos haciendo una lectura. Y estamos diciendo, ok, mira, ese objeto existe. Si existe, entonces vas a tener que volver a hacer otra lectura, agregarle un +1 y pues modificar otra vez ese valor. Es decir, agregarle un +1. Entonces aquí estamos haciendo un update. O podríamos decir que un set, modificando. Y aquí estamos agregando. Es decir, este valor no existía porque lo leímos y no existe. Como no existía, entonces inícialo en 1 y lo agregas de forma dinámica. Y ya, y entonces aquí se está procesando con nuestro reduce y nos va a dar este resultado. Sin embargo, utilizando la misma técnica, simplemente cambio un objeto por map. Entonces es exactamente la misma técnica, solo que en vez de decirle que vamos a trabajar con un objeto en vacío inicial, vamos a trabajar con un map. Y en vez de, como ya entonces tenemos un map, podemos utilizar las funciones de un map. Por ejemplo, aquí él tiene una función directamente para verificar si algo existe o no. Entonces aquí casi que estamos haciendo un check. Es una lectura, pero es muy interesante que map tenga un método llamado has para saber si existe o no un elemento o un atributo dentro de ese objeto. Entonces acá estamos haciendo check. Aquí hacemos un set en donde pues estaríamos haciendo una modificación. Le decimos, mira, vamos a modificar este valor en donde pues tienes que obtener el elemento, el valor actual del elemento y sumarle +1.
Y si no existía ese elemento, entonces pues lo estamos agregando de forma dinámica con un set y retornamos nuestro map. Entonces realmente los dos tienen la misma técnica para desarrollar o resolver el ejercicio, pero uno va a utilizar un objeto y otro utiliza un map. Entonces vamos a enviar un array de números que lo voy a generar de forma aleatoria, voy a agregar muchos números y vamos a ponerlo pues en rendimiento, a ver cuál genera, porque fíjate que los objetos son muy buenos para leer. Entonces aquí tendrían un plus. Cada vez que lea es más rápido un objeto leyendo. Pero cuando ya le toque hacer modificaciones, tanto agregar, sobre todo agregar, cuando ya le toque agregar, es donde el objeto empieza a tener algunas... bueno, no funciona tan bien como el map en rendimiento. Entonces cuando ya vaya a agregar cosas dinámicas es donde el map en teoría debería ganar. Y recuerda, aquí estamos haciendo una modificación de un elemento que ya existe. Entonces al objeto no debería costarle tanto hacer esto realmente porque ya existe. Entonces pues estamos de alguna manera respetando la forma porque pues simplemente ya existía y solo estamos actualizándolo. Esto no debería ser costoso para el objeto y en teoría tampoco debería ser costoso para nuestro map. Pero pues vamos a ver, vamos a ponerlo precisamente a prueba. Entonces vamos a correr nuestro algoritmo. Entonces aquí voy a poner cómo voy a correrlo. Solo voy a agregar un formato a este código para que quede organizado. Bien. Entonces aquí vamos a crear una función que la pueda ejecutar. Listo, ahí está. Y vamos a correrla. Entonces voy a crear un array de números y voy a utilizar mi función de generar números y vamos a empezar pequeño. Vamos a poner 10 números, ¿no? Un array de 10 números. Y es más, voy a sacar un console.log de esos números. Listo. Y voy a utilizar console.time para empezar a traquear pues el resultado. Entonces voy a decirle que aquí voy a correr primero el algoritmo con un objeto. Entonces, perfecto. Aquí voy a ejecutar el algoritmo y le mando nuestro array de números. Y finalmente cuando ya quiera pues ver cuánto finaliza, hago un time.end y él me va a decir cuánto tiempo pasó de aquí a aquí. Y como en la mitad estoy sacando response with object o corriendo esta función, pues básicamente es lo que demora en ejecutarse esta función. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con nuestro map, ¿no? Object with map. En teoría le estamos enviando el mismo array de números, sin embargo uno va a utilizar objetos y otro map. Entonces ahora pongámoslo en ejecución. Entonces vamos a poner aquí nuestra terminal. Ahí está nuestra terminal. Listo. Y nuestro archivo lo va a ejecutar directamente desde Node. Y vamos a decirle que corra el archivo shelling.js. Acá fíjate que es un array de 10 números. Este es nuestro array. Ahí está nuestro array. Y fíjate lo siguiente. Con un objeto demoró 0.078 milisegundos. Pero con map duró menos. Duró 0.39 milisegundos. Es decir que este algoritmo sería más rápido utilizando map. Pero empecémoslo a escalar. Empecémoslo a, por ejemplo, poner 100 números. Vamos a volverlo a correr. Ya con 100 números, fíjate que empieza a haber un poco más de diferencia y ya utilizar la misma técnica, pero con un objeto, cuesta 0.117 milisegundos y con map fue pues más rápido. Eso con 100 valores. Metámosle ahora 1000 valores. Entonces vamos a poner 1000 valores, ya hay muchos números en ese array y acá pues básicamente tenemos ya estas respuestas. Finalmente pongamos 10.000 valores, a ver qué pasa. Vamos a ver y acá ya tenemos una medida un poco más grande, es decir, la diferencia es casi del doble. Es decir, aquí este algoritmo utilizando exactamente la misma técnica. Recuerda que estamos utilizando la misma técnica, solo que estamos cambiando de la estructura de datos. Estamos resolviéndolo con un objeto y aquí estaríamos resolviéndolo con un map. Entonces aquí se demoró 2.406 y acá 1.471. Entonces map gana en este caso. Sin embargo, ¿quieres que te cuente algo más curioso aún? Y es lo siguiente. Aquí yo le estoy diciendo
que cuando genere los números, pues generen números aleatorios. Y precisamente viste, vamos a ir otra vez a la terminal. Vamos a esperar que sea ahora, ahí está, challenges, vamos a ejecutarlo. Fíjate que pues tenemos números aleatorios y punto, ¿no? Y pues es más, vemos que aquí ya se demoró un montón el objeto, porque pues ya no sé, de pronto la aleatoriedad fue mucho mayor y empezó a demorarse mucho más. Pero entonces son números que no tenemos un patrón, simplemente son números aleatorios. ¿Qué pasa si yo le dijera que tenemos una especie de patrón y que de esos 10.000 números que estamos generando, puede que, no importa si son 10.000, pero todos van a ser entre 0 y 5. Entonces aquí yo le podría decir que por favor me genere números entre 0 y 5. No importa cuál, que los genere de forma randómica, pero que sean entre 0 y 5. Entonces fíjate lo que va a pasar. Fíjate que el array va a ser de 10.000 datos, pero van a ser datos de 0 a 5. 0 a 5 de forma pues aleatoria, no sabemos en qué posición, pero van a ser entre 0 y 5. Y algo muy curioso ha pasado. El algoritmo ahora funciona mejor con este tipo de valor y al map le costó más. ¿Por qué? En este caso se demoró y ganó el de objeto porque ya no había tanto cambio en la figura, en la forma. Es decir, fíjate en nuestro ejemplo. Casi que en la iteración, a ver, esta es la 0, 1, 2, 3, es decir, por acá, casi aquí ya se empezó a respetar la figura. ¿Por qué? Porque ya no había más elementos, no había un nuevo elemento que agregar. Es decir, de ahí para adelante la figura se mantiene. Lo que empezamos, la forma del objeto, se empieza a mantener, no importa si ya son muchas más iteraciones, si no hay un nuevo valor, la forma se empieza a mantener, por ende ya solo empieza a ser lectura y modificación, y los objetos ya sabemos que son mucho más rápidos en lectura y modificación, o al menos leyendo es mucho más rápido que un map. Entonces la figura ya se mantiene. Si pusiéramos un nuevo valor acá como un A y luego aquí un B y luego aquí un C, realmente no estamos agregando más cosas dinámicas, se mantiene la figura se mantiene, es decir, en la siguiente iteración va a encontrar un A, entonces lo suma aquí, pero en la siguiente iteración entonces encuentra un B, entonces le suma 1, y en la siguiente iteración encuentra otra C y le suma 1, entonces queda así. Pero la figura se mantiene, se empieza a mantener, ya no empieza a tener tanto, no empezamos a agregar dinámicamente elementos hacia ese objeto. Simplemente se empieza a mantener. Entonces es lo que pasó aquí. Como simplemente no importa, son 10.000 valores, pero sabemos que son entre 0 y 5. En ese caso, entonces fue más rápido el objeto porque en algún punto ya dijo, ok, ya sé cuáles van a ser, ya por fin voy a respetar la figura. De ahí para adelante solo empiezo a hacer, casi que solo empieza a ejecutar lectura y modificación, lectura y modificación, lectura y modificación. Nunca agrega. Sin embargo, si tenemos gran volatilidad y no sabemos realmente y no vamos a respetar precisamente la forma, entonces ahí es donde gana el map, porque a gran dinamismo, pues el map tendría mejor rendimiento. Y entonces llegamos otra vez a este mismo slide. Precisamente lo que nos dice aquí, y muy resumido, nos dice, hey, si tú estás teniendo gran dinamismo en las llaves, estás agregando valores de forma dinámica, lo mejor es utilizar un map. Y eso va a ser la gran diferencia en rendimiento. Vimos que si tiene un gran dinamismo y estamos agregando y agregando nuevas keys, el map funciona muchísimo mejor, casi hasta 4 veces mejor que el objeto, pero cuando ya solo hacemos lectura y modificación, el objeto funcionaría mejor. Así que espero que con este video te haya quedado muy claro esa diferencia y sobre todo por qué se da precisamente esa gran diferencia entre utilizar map y utilizar objetos. Realmente no hay un ganador, simplemente casos de uso. Puede haber objetos en donde precisamente su figura siempre se respete. Uno de los grandes casos sería la respuesta que yo recibo de una API. Normalmente yo a esa API la consumo, la renderizo y ya, no estoy agregando atributos ni estoy eliminando atributos, simplemente lo
hago un render, sobre todo en frontend, por ejemplo. Pero llegan algunos casos en que tenemos este tipo de cosas muy dinámicas, o cosas en algoritmos, o cosas internamente que hacen los frameworks que necesitan este tipo de dinamismo, y ahí es donde el map podría ofrecer ese plus en rendimiento. Déjame en los comentarios qué tal te pareció estas cosas muy interesantes de JavaScript, si ya conocías map, si conocías precisamente esta forma que JavaScript tiene de manejar los objetos y que le cuesta cuando cambiamos su forma original. Así que no me queda más que invitarte a que te suscribas a este canal. Recuerda, subo bastante video con contenido relacionado a este tema profundo acerca de conocer bien cómo funciona JavaScript, frameworks, desarrollo web, backend, etc. También me puedes seguir en Instagram como Nicobytes y en la vieja confiable Twitter, en donde pues me puedes seguir como @Nicobytes. Recuerda compartirlo, dejarme tus comentarios en este video y nos vemos en la próxima.